Los saluda nuevamente con mucho gusto Omar López Ortega. En este video explico la cuarta parte del concepto de herencia en la programación orientada a objetos con Java. Específicamente explico el concepto de clases abstractas y la meta es ilustrar cómo podemos mejorar la programación de la herencia de clases empleando el concepto de clases abstractas. Ya hemos visto el empleo de diversas palabras reservadas para la programación de la herencia de clases, tales como extends, super, final, y ahora vamos a explicar el concepto de la palabra reservada abstract y cómo se aplica tanto en el empleo de clases como en el empleo de métodos. Algunas de las consideraciones más importantes sobre las clases abstractas son las siguientes. En principio, las clases abstractas sirven como un molde que define a la jerarquía de clases. Es decir, no es una obligación que cuando estemos programando la herencia de clases se definan clases de tipo abstract, pero sí ayuda a definir desde un punto de vista conceptual toda la jerarquía que se desprende de este tipo de clases. Una característica importante de las clases declaradas como abstract es que no pueden ser instanciadas. De ahí su definición de abstracto. Una clase que no es declarada abstract se considera que es una clase concreta y por lo tanto sí puede ser concretizada en una de sus instancias o en varias instancias. Una clase que se considera abstracta no puede ser instanciada justamente porque se mantiene dentro de este halo de abstracción que no llega a ser definido concretamente. Como toda clase, puede contener métodos. Sin embargo, si uno de los métodos de la clase es declarado abstract, la clase debe ser declarada abstract. Por el contrario, si una clase solamente es declarada abstract, no está obligada a tener métodos declarados como abstract. Es decir, una clase abstract puede contener métodos concretos. ¿Qué es un método abstracto? Un método abstracto es un método que no contiene código. Solamente se escribe su definición. Como ya lo dije hace unos segundos, las clases declaradas como abstract sí pueden contener métodos concretos. Uno de los efectos más importantes que tiene en la jerarquía de clases el declarar una clase de tipo abstract es la siguiente. Las subclases que se derivan, es decir, que son hijas de una clase declarada como abstract, están forzadas a implementar los métodos declarados abstract de la superclase. ¿Qué significa implementar los métodos declarados abstract de la superclase? Pues que deben de tener el código específico para poder ser empleados. Como ya dijimos, un método declarado abstract que se encuentra en una clase abstract no contiene código. Sin embargo, esta definición obliga a las subclases a que sí implementen con código específico todos aquellos métodos que están declarados como abstract en una superclase.
El diseño que estamos manejando es el que ya hemos visto en los videos anteriores, solo que ahora nos vamos a concentrar en la clase que se llama ancestro de Y. En UML se emplea el estereotipo abstract para definir qué es una clase abstracta. Puede contener un constructor, y esto vamos a ver en el video relacionado a polimorfismo porque es importante. Y el método que se declara como abstract en UML se ve que tiene un hash o un gatito. Y lo que ocurre es que la subclase, que en este caso es la clase denominada padre de Y, la cual no está declarada como abstract, está obligada a colocar código en el método que se llama presentarse. Es decir, en la clase ancestro de Y, que es declarada abstract, el método solamente está declarado. Y esto lo vemos con el símbolo hash o el símbolo gatito. En la clase padre de Y, que es una subclase que hereda de la clase abstract ancestro de Y, el método presentarse ya tiene una definición distinta, en este caso con el símbolo más, y esto nos indica que ya es un método concreto. Ya debemos de saber cómo ocupar la palabra extends, super, final y abstract al momento de definir nuestra herencia de clases para hacerla más flexible, más poderosa y con mucho más capacidades de que si solamente tuviéramos una sola clase que quisiéramos que hiciera todo. No es correcto, es mejor tener una jerarquía de clases y especificar las acciones de cada una de estas dependiendo del diseño y del problema en el que estamos enfrentándonos. Enseguida pasamos a ver el código que ejemplifica la clase abstract. La ejemplificación de las clases abstractas se realiza en el paquete Y. Ahora, dentro de este paquete ya tenemos una clase nueva. De acuerdo con el diseño, debe llamarse ancestro de Y, que es la que estamos mostrando en estos momentos. La clase ancestro de Y es una clase pública y está declarada como una clase abstracta. Tiene su constructor correspondiente, el cual manda a pantalla el mensaje soy ancestro de Y, y tal como se define en la teoría, puede contener o no métodos abstractos. En este caso, sí contiene un método abstracto llamado presentarse, cuya declaración es public abstract void presentarse. Y tal como está descrito en la teoría, este es un método que solamente tiene su definición, no tiene un código concreto. De acuerdo con el diseño, la clase ancestro de Y es heredada por la clase padre de Y. En estos momentos ya tenemos la jerarquía definida. La clase más alta es la clase que se llama ancestro de Y. Tiene el método presentarse declarado como abstracto. La clase padre de Y hereda a la clase ancestro de Y, la cual está declarada como abstract. La clase padre de Y no es abstract, que es una clase concreta. Tal como lo estoy presentando, la clase padre de Y no tiene el método presentarse definido, porque en estos momentos está comentado, es como si no existiera. Como vimos en la teoría,
En la clase ancestro de Y, el método presentarse está declarado como abstracto y por lo tanto su subclase inmediata, que es padre de Y, está obligada a implementar este método, tal como nos los está marcando aquí el error. Y nos dice, padre de Y no es abstracto y no sobrescribe el método abstracto presentarse. Este es el error que marca cuando tenemos esta situación. Como ya tenemos el código, ya lo hemos ocupado en videos anteriores, solamente procedo a descomentarlo y el error entonces ya se elimina, porque ahora el método que se llama presentarse ya tiene código, ya es un método concreto, ya está en la subclase que hereda la clase abstracta. La clase abstracta define el método presentarse y por lo tanto esta situación ya ha sido solventada. Podemos tener también el método presentarse, ahora sí, en la clase Y, que hereda a padre de Y también podemos tener este método presentarse en la clase hijo de Y, que hereda Y, de modo que ahora sí ya podemos tener la jerarquía ya perfectamente clara. Si nosotros hacemos una prueba y en la clase prueba herencia queremos instanciar la clase ancestro de Y con una variable que se llama ancestro, no se va a poder realizar, no se puede realizar. Y esto es por esto, porque no encuentra la clase que se llama ancestro de Y, no encuentra el símbolo. Que es importada la clase ancestro de Y, nos sigue marcando un error y este es el error que nos está marcando. Nos dice ancestro de Y es abstracta y no puede ser instanciado. Tal como lo marca la teoría, la clase ancestro de Y, al ser declarada abstract, no puede tener una instancia. No puede ser instanciada. No se puede ocupar este constructor dentro de la variable ancestro. Hay una forma de solventar esto que se llama polimorfismo, pero eso es material para un próximo video. Con esto ya hemos visto las características más importantes de la herencia cuando se emplean clases y métodos abstractos. Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.